Hola, estimado alumno, junto con saludarte y esperar de que este fin de semana que recién pasó hayas tenido un muy bonito día del Día del Niño. Esperamos que hayas sido regaloneado, hayas podido transmitir, ¿no es cierto?, tu alegría, que en cada uno de los hogares hayas brillado como lo has hecho durante mucho tiempo. Gracias por existir. La clase de hoy, la clase de religión, está basada, ¿no es cierto?, principalmente en lo que significa para nosotros los integrantes de la comunidad salesiana, valiendo la redundancia, ¿no es cierto?, el sentido de ese salesiano. Y el nombre de la clase del día de hoy, ojalá lo puedas escribir en tu cuaderno, es Los niños salesianos se quieren a sí mismos y a los demás. Como objetivo, que va a estar también dentro de la misma clase, ¿no es cierto?, para que lo puedas copiar, es tomar conciencia que el niño y el joven salesiano cuida y expresa la centralidad de Cristo en su vida, en la vida cotidiana. ¿Qué significa eso? Ahí vamos a ir descubriendo poco a poco en función de la palabra. Los valores a que vamos a trabajar el día de hoy tienen que ver con la fe, el amor y la solidaridad. El texto bíblico, ¿no es cierto?, no sé si tienes una Biblia a mano. Yo voy a leer la mía, que dice lo siguiente. Lucas, capítulo 10, versículo del 25 al 28. Y entonces, un doctor de la ley se levantó y le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús, obra así y alcanzarás la vida. Palabra de Dios. Bueno, como reflexión, ¿qué es lo que nos indica, ¿no es cierto?, esta palabra que acabamos de leer? Pensemos, ¿no es cierto?, como alumnos salesianos, pensemos, ¿no es cierto?, como integrantes de esta comunidad salesiana. Juan Bosco, el patrón, ¿no es cierto?, y que lleva por nombre nuestro establecimiento educacional. Si Juan Bosco no hubiese tenido una adecuada valoración de sí mismo, si se hubiese dejado aplastar por la difícil realidad económica de su familia, recuerdas, ¿no es cierto?, lo que hemos visto en estos años, eh, sobre la vida de Don Bosco, un niño, ¿no es cierto?, que a temprana edad quedó huérfano de padre, fue criado prácticamente por su mamá y por sus hermanos. El ser campesino, alejado, ¿no es cierto?, de lo que es la realidad urbana, vivía en el campo, ¿ya?, donde la realidad de esa época era bien, bien difícil. Si él se hubiese dejado, ¿no es cierto?, aplastar por los prejuicios de los compañeros y maestros, o por los problemas de las autoridades civiles, incluso religiosas, ¿no es cierto?, de la época, que en algunos momentos le pusieron trabas en función de lo que él quería poder entregar, jamás hubiera sacado adelante, ¿no es cierto?, lo que es su sueño de construir una sociedad al servicio de los jóvenes. Y no de cualquier tipo de jóvenes, sino principalmente de los jóvenes más pobres y abandonados, ¿no es cierto?, del mundo entero. Podemos decir entonces que Juan Bosco sí supo, ¿no es cierto?, valorarse a sí mismo en su justa medida. Eso nos invita a nosotros a pensar que somos importantes, que debemos querernos, que debemos respetarnos, ¿ya? Él era muy consciente de sus limitaciones. Había muchos elementos que él sabía de que él no estaba, ¿no es cierto?, o no los tenía al alcance de su mano. Pero también lo que tenía sumamente claro, ¿no es cierto?, eran todas sus capacidades y las aprovechó al máximo. Principalmente las de observación, ¿no es cierto?, lo que le permitió, ¿no es cierto?, aprender los trucos. Él muchas veces, ¿no es cierto?, salía a caminar a esas ferias que habían en su pueblo natal, observando, ¿no es cierto?, de cierta manera el entorno que era de la época, y pudo aprender a través de la observación
complejas profesiones, dentro de las cuales, ¿no es cierto?, estaban la magia, ¿no es cierto?, el equilibrismo, y él fue capaz, ¿no es cierto?, de ir descubriendo las cualidades en los otros, y de esa misma manera poder ayudarlos y a crecer y a ponerlos al servicio de los demás, así como lo hizo consigo mismo. Hoy en día, ¿no es cierto?, sabemos que hay una congregación que es la congregación salesiana, que es la que nos dirige a nosotros como colegios salesianos, donde tú también eres parte, porque tú eres un integrante de esta comunidad salesiana. Y eres importante porque tú tienes mucho que dar, tú tienes mucho que entregar. Y de las cosas más importantes es tu alegría, es tu solidaridad, tu compartir, el pensar en los demás, el ser un buen compañero, el ser un buen receptor de todo aquel, ¿no es cierto?, que se integra a nuestra familia salesiana y que te necesita para que tú lo acompañes, a todos esos compañeros nuevos que llegaron este año, a los que llegarán en el futuro. Ojalá seamos conscientes, ¿no es cierto?, de lo importante que nosotros podemos ser para ellos, ¿ya? Los jóvenes y los niños, ¿no es cierto?, en el caso tuyo, eh, debe ser capaz de quererse a sí mismo y valorar al máximo su vida, ¿ya? Trabajar por hacer crecer todos sus dones y desarrollar al máximo sus talentos para ponernos al servicio de los otros. ¿Dónde? Tú te preguntarás, pero profesor, ¿dónde yo voy a colocar esos dones? Mira, hay cosas que de repente están ahí al alcance de la mano. Hoy, en situaciones de pandemia donde estamos en nuestros hogares, ahí, primero tu casa, primero cuidándote a ti mismo, cuidando a tu familia, ¿cierto? Después vendrá tu curso, tus amigos, tus compañeros, la iglesia, ¿no es cierto? El lugar donde tú compartes normalmente, tu club deportivo, los scouts, los lugares donde tú frecuentas normalmente, ahí hacer presente, ¿no es cierto?, tu alegría. Pero una de las cosas importantes es no dejarse llevar por la envidia, ¿no es cierto?, sino más bien eh, valorar y ayudar a crecer a los demás, que es lo que hacía Don Bosco, ¿ya? De este modo hay que vivir diariamente con la vocación a la que el Señor nos está llamando, a ser un hombre que construye, a ser un niño, a ser un joven que construye un mundo basado en los valores del Evangelio. El mensaje de hoy entonces es a que tú te tienes que dar a conocer. ¿Y dónde? ¿Dónde principalmente? En tu casa, con tu familia. ¿Y de qué manera? Siendo alegre, siendo un aporte. Hoy vemos, ¿no es cierto?, que los papás, para ellos también es difícil. Yo creo que para ti también. Eres más pequeño, ¿no es cierto? Estás recién adquiriendo las herramientas. Pero te das cuenta que de repente el papá, la mamá llega cansado a la casa, ¿no es cierto? La persona con la cual tú vives llega cansado, ¿no es cierto? Agotado, de un día difícil, producto de toda esta situación de lo que es la pandemia, donde está la preocupación de poder protegernos todos, de poder todos cuidarnos. Y en la manera de que tú seas capaz, ¿no es cierto?, de cuidarte, de respetar, de seguir las normas que hay en la casa, de poder aportar con tu alegría, con tu entusiasmo, con el apoyo, ¿no es cierto?, en cada una de los quehaceres del hogar, ordenando tu pieza. Mira qué cosas tan sencillas. Ordenando tu cuaderno, preparando tus materiales, ¿no es cierto?, conectándote a la clase, tratando de desarrollar las actividades, ayudando a colocar la mesa, a lavar la loza, a secarla, no sé, en cualquier situación, ¿no es cierto?, que hoy amerite tu presencia, tú lo puedes hacer. El mensaje va en función de ello. Me gustaría que ojalá esta semana salesiana, que es totalmente distinta a la que normalmente hemos vivido, lo tomes, ¿no es cierto?, con una alegría, añorando de que van a venir nuevas semanas salesianas donde vamos a poder estar juntos nuevamente y compartir. Pero para que eso sea posible, lo importante es que tú te cuides, que tú seas capaz de cuidar también tu entorno. Hoy, tu entorno inmediato, que es tu familia. Un abrazo, tu profesor Orlando.